Javier, le dejo la palabra a Javier Cuevas para coordinar la siguiente mesa. Adelante, Javier. Muchísimas gracias, Marcela. Agradecido del pasado panel, excelente. Ahora me complace presentar la tercera mesa dedicada al tema de la democracia sustantiva. Comencemos con el maestro Roberto Borja Ochoa, licenciado en Economía y maestro en... Javier, perdón, un favor. ¿Podemos empezar con Javier Garza? Porque lamentablemente tiene que salir y vamos un poco atrasados. Si Seguro que podemos sí, empezar con Javier Garza, por favor. seguro. Les presento al maestro Javier Garza, periodista, co-conductor de El Noti, uno de los podcasts de noticias más escuchados de México, y quien dirige la plataforma de noticias locales en Red 2 Laguna, con una trayectoria de más de 20 años. Fue director editorial del Siglo de Torreón durante los años más duros de la narcoviolencia en la zona de La Laguna. Ha sido reportero y editor en el diario Reforma de la Ciudad de México. Fue Knight Fellow del Centro Internacional para Periodistas y ha colaborado con la Asociación Mundial de Editores de Noticias y la Sociedad Interamericana de Prensa en capacitación de periodistas en varias partes del mundo. Sus artículos han aparecido en diarios como El País y The Washington Post. Es autor del libro Nuevos Disparos, un reportaje profundo sobre un tiroteo ocurrido en el Colegio Cervantes de Torreón en enero de 2020, y es coautor de Reconquistando la Laguna, un estudio sobre la recuperación de la seguridad en la comarca lagunera. Forma parte de los consejos de varias organizaciones internacionales, así como el Foro Mundial de Editores, Artículo 19, el Fondo para Periodismo y Trauma, y en el 2022 recibió el premio María Moores Cabot para Periodismo en las Américas que otorga la Universidad de Columbia. Bienvenido y muchas gracias por ser parte de este foro. Bien, muchas gracias por la invitación. Sí, una disculpa porque vi que andábamos un poquito desfasados en el lugar, entonces voy a tratar de quedarme lo más que pueda en esta mesa, pero estuve ahorita, tuve la oportunidad de escuchar también los comentarios de las mesas anteriores. El tema de cómo se insertan los medios de comunicación en la construcción de una democracia y en una agenda democrática es demasiado amplio, es demasiado variado. Voy a tratar de enfocarme en cómo estamos insertándonos en la construcción de la democracia actual. Y yo me quiero remontar un poco a una pregunta que planteamos en una mesa en 2018. Cuando en un evento estábamos platicando sobre cuál iba a ser el papel de la prensa en la llamada Cuarta Transformación. Y yo proponía recordar un poco, hacer historia para ver cuál había sido el papel de la prensa en las transformaciones anteriores, en las grandes transformaciones históricas que había tenido México. Y lo que podíamos más o menos determinar era que sobre todo en la Reforma y en la Revolución, la prensa, el modelo a nivel mundial, no nada más aquí en México, pero el modelo de prensa era una prensa partidista. Los periódicos, los medios de comunicación existían para avanzar una agenda ideológica. Había una prensa liberal y había una prensa conservadora en México, por ejemplo, de la misma manera que en Estados Unidos había una prensa abolicionista y una prensa confederada en la guerra civil, de la misma manera que en Francia había una monárquica y una republicana. Y luego en la Revolución había una prensa porfirista y una prensa maderista o antirreeleccionista. Siempre se pensaba que la prensa era un lugar en donde la gente, más que informarse, estaba al tanto, digamos, del bando en el que estaba. Y la prensa existía para poder avanzar movimientos o posiciones políticas o ideológicas. Eso fue cambiando finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, cuando se desarrolló el concepto de la prensa independiente, de la prensa objetiva, entre comillas, de la prensa que no estaba atada a ningún poder. Como decía la misión del New York Times que escribió su fundador, sin favores ni temores. Y ese es el modelo que perduró a lo largo del siglo XX y a principios del siglo XXI. Yo creo que ahorita estamos en una coyuntura en donde parece que estamos regresando
a esos tipos de modelos de medios de comunicación. Y aquí es en donde creo que es una regresión un tanto peligrosa, porque las redes sociales, Internet y las redes sociales a lo largo de los últimos 20 años nos ha retraído, nos ha cajonado en burbujas. Y ahorita el patrón de consumo de medios de comunicación es consumir la información que solamente lo que quieres saber y escuchar solamente las opiniones que quieres escuchar. Ya no está uno expuesto a información contrastante, a distintos puntos de vista, a información que pues a lo mejor no te quieres enterar de esa, pero te tienes que enterar de esa, ¿no? Porque es parte, digamos, de la agenda informativa, de los acontecimientos que uno tiene que saber, pues más o menos para tener algún tipo de conciencia situacional de lo que está pasando en el mundo. Por ejemplo, hace 20 años o hace 25 años, donde uno veía el noticiero de televisión, para llegar a la noticia a la que quería escuchar, de todas formas tenía uno que ver el resto del noticiero, ¿no? O en el noticiero de radio uno pues, iba escuchando y había cosas pues que a lo mejor no le gustaban, o te parecían aburridas, pero pues no había de otra, no había a dónde cambiarle. Igual en el periódico, uno ojeaba el periódico y pues iba viendo los encabezados y más o menos escogías en cuál detenerte. Ahorita eso ya no existe, ahorita uno lee las noticias que quiere leer, escucha las noticias que quiere escuchar, accede solamente a las opiniones de aquellos que piensan como uno. Tiene una dieta informativa muy estructurada en cuanto a sus propios gustos y ya no hay mucho espacio para la confrontación. Y eso va provocando burbujas en donde son como especie se les llaman silos informativos. Solamente nos juntamos en los rebaños de los que pensamos igual. Y eso es algo también, es un factor que acelera la polarización. Por otra parte también deteriora, socavan también en cierta medida el respeto a la cultura de la libertad de expresión. Realmente estamos viendo cada vez más intolerancia hacia personas que piensan distinto de uno, diferente de uno. Ya ahorita tiene que tener mucho cuidado en cómo se acerca a un chat familiar, por ejemplo, para comentar una noticia que a lo mejor pudo haber sido perfectamente bien reporteada, redactada, editada, verificada, que no tiene absolutamente ningún tipo de objeción. Y sin embargo, uno a veces hasta tiene cuidado de ver cómo se platica en distintos círculos. Hay una pérdida también de respeto a lo que era el periodismo objetivo, en donde en años anteriores, por ejemplo, si había una investigación sobre revelación de algún escándalo sobre algún gobierno, por ejemplo, no necesariamente se tachaba de falsa. Podía uno acusar al medio de tener una agenda partidista, pero no necesariamente se tachaba de falsa. Ahorita es muy fácil simplemente tachar de fake news una investigación sobre corrupción por parte de algún funcionario público. Y eso también va un poco provocando que el público, la sociedad, le vaya perdiendo respeto a los medios de comunicación. Y a mí me parece que eso es algo sumamente peligroso para la democracia. Muchas gracias, Javier, por tu participación. ¿Algo más que quisieras añadir? Bueno, no sé si más adelante podamos tener espacio para una interacción, pero bueno, en cuanto a la consecuencia que esto puede tener, me parece que es un poco imprevisible, pero yo creo que un laboratorio muy importante va a ser en 2024, ¿no? Porque aun cuando las redes sociales y los principales instrumentos de comunicación que tenemos ahorita ya estaban en 2018, la dinámica política era muy distinta. No había tanta polarización como existe ahora. La razón por la que lo sabemos es simplemente hay que ver los resultados electorales de ese año y lo terso que fue la transición en el gobierno en el 2018. Ahorita estamos en una situación muy distinta en donde se ha abonado una polarización
y en donde también hay un desarrollo tecnológico que no necesariamente tiene que ver con canales de información, sino tiene que ver con la manipulación de la información, ¿no? Inteligencia artificial, la capacidad de crear deepfakes, y que pueden circular en medios de comunicación y que podamos caer en las garras de la desinformación. Justo es en esos momentos en donde el periodismo independiente es mucho más necesario, pero cada vez menos gente parece estar confiando en él, ¿no? Es el periodismo independiente a donde tenemos que ir para verificar si lo que nos llegó en el WhatsApp es falso o verdadero, si el video está truqueado y si la fotografía está manipulada, pero cada vez menos le estamos reconociendo ese valor al periodismo independiente. Obviamente la lucha continúa por tratar de darlo, pero las amenazas que tiene el periodismo independiente desde distintos frentes. Por una parte, el modelo de negocio, lo que está completamente colapsado. No hay, o cada vez hay menos formas de financiar ese tipo de periodismo. Y por otra parte, la crisis de credibilidad en la que estamos sumidos, pues creo que no augura algo muy positivo para una institución que me parece que debe ser un elemento central de la democracia, porque no podemos construir una democracia. Bien, ya llegamos al tiempo, perdona que te interrumpa. Nada más cerraría diciendo, no podemos construir una democracia si no tenemos una base de información y de datos comunes. Muchísimas gracias, Javier, eso es importantísimo. Como dijiste, el 2024 va a ser un año clave en múltiples jurisdicciones, quiero añadir. Acá en los Estados Unidos, donde yo resido, va a ser uno de los años electorales más difíciles y también de información. Todo lo que has mencionado se refleja en Estados Unidos, donde la gente decide qué noticiario ve, qué productos de prensa consumen y los ven como productos. Que es más bien una retroalimentación consistente sobre cómo veo, regresando al pasado, como habías mencionado al principio. Así que te agradezco mucho tu participación, al igual que los otros participantes.